voltios de tensión. El amperímetro indica una corriente de 4 amperes. Cuando la misma bobina fue conectada a la red de corriente alterna de 380 voltios de tensión, el amperímetro indica 5 amperes. Determinar la impedancia, la resistencia activa y la reactancia inductiva de la bobina, dice. ¿Ya? Acá entonces, este es un examen, bueno, no es un examen, es un ejercicio de su práctico. Ahí le puse el ejercicio 6 para que ya vayan viéndolo o practicándolo, ya que lo mandó el ingeniero las preguntas, ¿no? Donde aquí vamos a ver lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Lo que son deducciones de fórmula. Hemos visto la corriente continua y la corriente alterna. Aquí estaba mezclado los dos. Vamos a ver los datos. Nos da una tensión de 120 voltios, una corriente de 4 amperes. Nos da también otra tensión de 380 voltios y otra corriente de 5 amperes. Nos da la impedancia que tenemos que encontrar. Nos da la resistencia activa que tenemos que encontrar igual. Y por último, la reactancia inductiva, ¿no? La que tenemos que hallar. Acá nos dice claramente en la pregunta que la corriente está conectada a la corriente continua de 120 voltios de tensión y un amperímetro que indica una corriente de 4 amperes. Entonces nos dice ahí, ¿no? Que esto de aquí es una corriente continua y el de abajo, la tensión de 380 voltios y la corriente 5 amperes es de corriente alterna, ¿no? La pregunta ya nos dice. Entonces, para este caso, vamos a tener dos gráficas, ¿no? Como lo habíamos visto en la anterior clase. Ahí tenemos una gráfica donde está la bobina, donde está mi tensión de 120 voltios, la cual sabemos, le había dicho a ustedes que la tensión siempre va a ir agarrada de la mano a corriente, ¿no? De 4 amperes. Ahí tenemos la reactancia inductiva y la resistencia activa como incógnita. Esta la cual es una corriente continua, ¿no? Ahí van a ver cómo circula la corriente. Ahora aquí vamos a ver la corriente alterna. Nos da una tensión de 380 voltios, una corriente de 5 amperes y lo mismo, ¿no? La incógnita de una reactancia inductiva y la resistencia activa. Un ratito. ¿No? Aquí pueden ver la incógnita. Entonces, en esta parte de acá, no quiere decir que vamos a pillar de una corriente continua sus incógnitas y una corriente alterna sus incógnitas, sino que de ambos vamos a hallar con la fórmula respectiva, ¿no? Si se acuerdan, en la primera ayudantía les mostré la corriente continua tiene una tal fórmula, la corriente alterna tiene una subsiguiente fórmula. Entonces acá es lo mismo, digamos. Ambas fórmulas vamos a combinar para encontrar el mismo dato, o sea, el mismo punto, el mismo objetivo, que es la reactancia inductiva y la resistencia activa, ¿no? Entonces, aquí va a ver, aquí igual circula la corriente. Entonces, vamos a ver la solución, ¿ya? Vamos allá al primer paso, la resistencia activa, la cual, la resistencia activa se basa en una corriente continua, a la primera, ¿no? La corriente continua, ahí tenemos la gráfica, que va a estar sobre la tensión, la corriente y la resistencia activa. Donde mi tensión es igual a la corriente por resistencia activa. Y mi potencia total o activa es igual a la resistencia activa por la corriente continua al cuadrado. Esta fórmula aquí me puede servir, pero no tenemos una potencia total o activa, por lo tanto queda descartada. Utilizaríamos la primera fórmula. La tensión igual a la corriente por la resistencia activa. Despejando la resistencia activa, me va a quedar que va a ser igual a la tensión sobre la corriente y la resistencia activa va a ser igual a 120 voltios sobre 4, ¿no? La cual va a salir 30. ¿Ya? 30 voltios. Y hemos encontrado entonces la primera incógnita, que es la resistencia activa. Y si se dan cuenta, acá para encontrar la resistencia, perdón,
la resistencia, ¿cómo es? La reactancia inductiva estaba en función en un triángulo, ¿se acuerdan? Donde estaba en función con la impedancia, también estaba en función con la reactancia inductiva y la resistencia activa, ¿no? Entonces, eh, aquí en esta fórmula no podemos encontrar eso. Entonces vamos a irnos a la corriente alterna. Y la corriente alterna, vamos a hallar lo que es también Z y la reactancia inductiva. Entonces aquí vamos a ver, miren, hallar Z, corriente alterna. ¿Se dan cuenta de lo que explicaba, no ves? No quería decir que vamos a encontrar de cada uno, o sea, de corriente continua y de corriente alterna, no quería decir que vamos a encontrar de cada uno, no. Sino va a ser la función de combinar ambas fórmulas de ambos puntos, que es corriente alterna y continua, para encontrar lo que nos pide la pregunta. Entonces, aquí vemos corriente alterna, que va a estar en función de la tensión, la corriente y la impedancia. Aquí vemos que la tensión es igual a la corriente por la impedancia y la potencia activa es igual a la corriente al cuadrado por la impedancia. La segunda fórmula queda descartada porque no tenemos la potencia activa, ¿no? Entonces nos vamos a la primera, la tensión igual a la corriente por la impedancia. Entonces aquí aplicando la fórmula, aquí tenemos la tensión igual a corriente por la impedancia. Despejando mi impedancia va a ser igual a tensión sobre la corriente. Repasando, ¿no?, los datos que nos da la pregunta, 380 sobre 5 me va a dar igual a 76 voltios. Bueno, en este caso de aquí, va a disculpar a 76 ohmios, ¿ya? Aquí un pequeño error. Ohmio, no era voltio, va a disculpar. ¿Ya? Entonces, una vez encontrado ya la impedancia y la reactancia y la resistencia activa, perdón, ya podemos encontrar la reactancia activa, ¿no? Que es X sub L. Entonces, encontramos... bueno, aquí va a disculpar otro error. Es la reactancia inductiva, ¿ya? Este después lo voy a corregir. La reactancia inductiva era acá. Era esta de acá, ¿no? La X sub L. Aquí es la fórmula que aplicábamos, donde va a ser la impedancia al cuadrado igual a la resistencia activa al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Donde despejando X sub L al cuadrado, me va a quedar que va a ser igual a Z al cuadrado menos R sub A al cuadrado. Obviamente aplicando ¿no? Raíz cuadrada, me va a quedar que va a ser mi reactancia inductiva igual a 81,71 ohmios, ¿ya? Y esta es la pregunta, no es una pregunta de examen, como les decía, pero se dan cuenta que ya, a diferencia de los anteriores ejercicios, solamente pillamos una incógnita, ¿no? Ahora que se dan cuenta que ya estamos pillando ya 2 o 3 incógnitas, se dan cuenta, ¿no? Entonces cada vez va a ir aumentando más la incógnita, y de cada incógnita que encontremos va a ser también la respuesta para las otras incógnitas que vamos a pillar. Y es por eso que yo les decía a ustedes que si ustedes al principio aplican mal su fórmula, créanme que todo ya está mal, porque la respuesta de uno sirve como pregunta para otro, y de esa pregunta sacar su respuesta va a ser así subsecuente, digamos, ¿no? Entonces, les recomendaría que esta formulita acá, ustedes se van a aprender de memoria, porque hasta se ríen seguro de esta fórmula. Es sencilla, ¿ya? Para su información, Ingeniero daba antes sus tiempos de los 80, según él, era docente de física 3, así que por eso también domina esto, digamos, ¿no? Ya, para los que no sabían. Entonces, hasta aquí acaba la pregunta 1, ¿sí? Aquí en esta pregunta 1 hemos encontrado la resistencia activa, hemos encontrado la reactancia inductiva y hemos encontrado la impedancia, ¿no? Como le decía en las preguntas de examen de ingeniero, cada pregunta tienes que pillar 9 o 10 incógnitas. Todas son subsecuentes para que ustedes puedan encontrar de cada una, ya. Aquí tienen preguntas. Si es que no tienen, continuamos. Esta pregunta Z, allá, o sea, la impedancia, allá la resistencia activa, la resistencia activa, la potencia total, la potencia reactiva o activa, la autoinducción, la caída de tensión activa, los condensadores, hallar coseno de phi, coseno de phi1, coseno de phi2, la tangente, aplicar vectores, ¿no? Lo que son en serie, en paralelo, sí o sí van a aplicar vectores.
Entonces, esas son sí o sí preguntas de examen, que eso ya vamos a hacer la próxima semana, puro modelo de examen, no vaya. Si no hay preguntas, continuando. Esta es la pregunta del ejercicio 9. Un motor eléctrico monofásico, dice, ¿no? Conectado a la red de 120 voltios, consume una corriente de 2 amperes. El factor de potencia del motor es de 0,85. Determinar la potencia activa y total que el motor consume de las redes. ¿No? Aquí tenemos entonces los datos. Vamos a sacar los datos. La tensión, 120 voltios. Tenemos aquí la corriente de 2 amperes y el coseno de phi, que es de 0,85. ¿No? Nos pide determinar qué cosa, la potencia activa y la potencia total. Ya nos pide dos incógnitas esta pregunta. Entonces vamos a ver la solución a este problema. Acá está, miren. Cuando yo le decía a ustedes en la primera ayudantía que cuando la pregunta diga motor, generador, voltímetro, batímetro, fasímetro, amperímetro, tienen que hacerlo relacionado con la gráfica para que el ingeniero vea qué es lo que van a pillar y cómo es lo que circula la corriente con la tensión y todo eso. Entonces, aquí la pregunta dice un motor, ¿no? Y a usted le había dicho que en la gráfica va a estar relacionada con la bobina y o sea, con un signo M, ¿no? Que representa el motor. Donde aquí va a circular lo que son las corrientes por ese motor, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a la tensión. Y también que esto va acompañado con ¿qué? Con la corriente, ¿no? Siempre estos van a ir juntos, por más que no te pida la corriente, igual tienes que colocarlo, ¿ya? Siempre van a ir juntos eso. Entonces aquí está la gráfica del motor eléctrico monofásico, ¿no? Está conectado a una tensión y tiene una corriente. Entonces la fórmula a aplicar, la fórmula que vamos a aplicar aquí va a ser el coseno de phi, que se acuerdan que es igual a la potencia total o activa y la potencia activa, ¿ya? Y sabemos también que la potencia activa es igual a ¿qué? A la corriente por la tensión. Entonces estas son las fórmulas que vamos a aplicar para encontrar lo que nos pide, ¿no? Que es la potencia activa o la potencia total activa. Acá se dan cuenta, ¿no? Aquí puse la potencia total activa con la P sub A y acá solamente puse P. Se lo puse así yo, ¿por qué? Porque a veces el ingeniero, cuando él plantea el examen, lo coloca solamente una P. Y digamos, si como hicimos con una P sub A, ustedes se van a apuntar a P. O sea, es como para confundirlos nomás, pero sigue siendo el mismo nombre. ¿Sí? Es una vez pasó un examen y por eso lo puse de esta manera, para que no haya esa confusión. Entonces, vamos a la solución. Aplicamos la fórmula de la potencia activa, que es igual a la corriente por la tensión, donde sabemos que mi potencia activa va a ser igual. Entonces, ¿la corriente de cuánto es? De 2 amperes. ¿Y la tensión de cuánto? De 120 voltios. Entonces, esto me va a dar 240 voltios amperes. ¿Ya? Ahora, para encontrar la potencia total o activa, o sea, de esta fórmula que ustedes ven aquí, despejando P sub A, ¿no? Va a ser igual al coseno de phi por S, ¿ya? Que es la potencia activa. Y multiplicando va a ser mi potencia activa igual a 0,85 por 240. Ya cabe destacar que sabemos que todo que coseno de phi es adimensional, ¿no? No tiene unidades. Entonces, multiplicando va a ser igual a la potencia activa a 204 watts. ¿Ya? Entonces, aquí da cuenta que estamos haciendo ejercicio. Hay 3 o 4 ejercicios de subprácticos, ¿ya? Ustedes ya pueden ir haciéndolo basado en este ejercicio planteado, con la misma fórmula, solamente que te pide pillar
otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, aquí hice este ejemplo de motor, para que vayan viendo, ¿no? Cómo se lo llega a ver o calcular, digamos, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo más. Yo traté de hacer este IoT de puro ejemplos así, para que vayan conociéndole. Y más que todo, que se vayan aprendiendo las formulitas, ¿no? Que están en cuadro. El coseno de phi especialmente, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Ya hay un error. Ya. Esta es la pregunta de su práctico el 11. Determinar la corriente que consume un motor monofásico de 5 kilowatts de potencia si está conectada, dice. Si está conectada a la red de 120 voltios y su factor de potencia es igual a 0,8. No, hay que determinar la corriente que consume un motor, dice, ¿no? Entonces vamos a ver los datos. Rápido determinar la corriente. Nos está dando la potencia. En este caso aquí ya está convertido porque sabemos, ¿no? A veces no lo dejan así, siempre se usan, ustedes convierten, ¿no? 1 kilowatt igual a 1000 watts, hace la conversión. En este caso yo aquí ya lo hice. Nos va a dar la tensión igual de 120 voltios y el coseno de phi es 0,8. ¿No? Ahí está la verdad del motor igual de 120 voltios. Que siempre vaya acompañada de la corriente, ¿no? Esta es nuestra corriente, nuestra incógnita, ¿no? Nuestra incógnita, nuestra corriente. Y acá la representada por el motor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las fórmulas a aplicar. Es igual al coseno de phi, la potencia activa por la corriente. Perdón, por la tensión. Entonces hallamos primeramente la potencia activa, la cual el coseno de phi igual a la potencia activa total sobre la potencia activa. Despejando, o sea, o intercambiando, mejor dicho, va a ser igual a 5000 watts sobre 0,8 y eso va a 6250 watts. En este caso aquí, esta R está por demás, ¿sí? Me confundí con la potencia activa. ¿Ya? Eso se llama por voltios amperes. Ahora vamos a hallar la corriente, ¿no? Que es aplicando la potencia activa igual a la corriente por la tensión. Dejando la corriente va a ser igual a la potencia activa sobre la tensión, reemplazando 6250 sobre 120, me va a dar la corriente igual a 52,08 amperes. ¿Ya? Entonces aquí hay dos ejercicios realizados que la corriente puede hacerse o basarse para hacer los otros dos que le decía, ¿no? Son 4. ¿Ya? Esta es una pregunta. En una central está montada un generador monofásico, dice, de 200 kilovoltios amperes de potencia y de 100 voltios de tensión. Determinar, dice, ¿no? Determinar la potencia total o activa que el alternador entrega a la red si el factor de potencia es igual a 1, con punto y coma 0,8, punto y coma 0,6, punto y coma 0,4, punto y coma 0,2. En esta pregunta nos está dando aquí una cantidad variada del factor de potencia, ¿no? O sea que los cosenos de phi, ¿no? Coseno de phi es más conocido como factor de potencia o coseno de phi, ¿ya? Entonces aquí podemos decir el factor de potencia es igual a tanto o el coseno de phi es igual a tanto, ¿ya? Entonces aquí es 1, 0,8, 0,6, 0,4 y 0,2 nos da la pregunta. Tenemos que hallar ¿qué cosa? La potencia total o activa, dice, ¿no? En este caso la potencia total o activa, dice. Pero es más que todo la P que vamos a hallar, ¿no? Entonces vamos a sacar los datos. Y aquí está, miren. Nos da una central
montada S a un generador monofásico de 200 kilowatts de potencia. Aquí está la S. 200 kilovoltios amperes. Nos da una tensión de 100 voltios y nos pide la potencia total o activa que el alternador entrega a la red si el factor de potencia es igual, ¿no? A dice, ¿no? Aquí podemos, miren, coseno de phi igual a 1, coseno de phi 2, pongámosle, sub 2, 0,8, coseno de phi igual a 0,6 y coseno de phi igual a 0,4 y coseno de phi igual a 0,2. Entonces aquí hemos sacado ya las incógnitas. Esta es una pregunta de examen antigua. Bueno, cuando yo pasé la materia, me lo pasaron esta pregunta a mí, digamos, ¿no? O sea, cuando estaba en verano me la pasaron. Así que no sé cómo hacerlo, pero un amigo me ilustró, digamos, ¿no? En verano para hacer esta pregunta. Ya, entonces, vamos a ver la gráfica. ¿Se acuerdan que decía ustedes que cuando es un motor o un generador va a ser la misma gráfica? ¿Y qué va a cambiar? Solamente el inicio de la letra, ¿no? Si era motor es M, si es generador es G. Entonces la gráfica va a ser similar a la que vimos anteriormente. Aquí pueden ver la bobina, igual donde van a circular las corrientes, y aquí está el generador, representada por una G. Donde para que este generador llegue a funcionar, va a ir aliada o acompañada. ¿Por qué? Por la tensión, que es igual a ¿cuánto? A esta casa aquí era 100, ya va a recuperar. Y la corriente, ¿no? Esta parte de acá, errores técnicos, ya, esa sería la gráfica y la fórmula que vamos a aplicar es el coseno de i igual a la potencia total activa sobre la potencia activa, la cual vamos a ver la solución de convertir, ¿no? Un kilovoltio ampere, un perímetro, a un perímetro ampere. Aquí está, ¿no? 200 kilovoltios ampere igual a 1 kilovoltios ampere igual a 1000 voltios ampere. ¿Se va a dar cuánto? 200.000 voltios ampere. Entonces, una vez encontramos lo que es 1, la potencia total activa sub 1, en este caso le puso 1, igual al coseno de phi, o factor de potencia, por la potencia actual. Que va a ser igual a 1, 200.000, va a ser 200.000 watts. Ahora aquí vamos a ver la potencia total activa sub 2 igual al coseno de phi por la potencia activa, igual a 0,8 por 200.000, ¿no? Bueno, aquí no, un 0 es igual a ¿cuánto? A 120.000. Aquí lo mismo, la potencia total activa, sub 3, digamos, va a ser igual al coseno de phi por la potencia activa, que es 0,6 por 200.000, me va a dar igual a 16, a 160.000, perdón, watts. Aquí va la potencia total activa, 4 va a ser igual al coseno de phi por la potencia activa, que es igual a 0,4 por 200.000, que va a dar 800.000 watts, ya que me faltó los watts. Vamos con la potencia activa 5, que va a ser igual al coseno de phi por la potencia activa obviamente por 0,2, que va a ser igual a 0,2 por 200.000, me va a dar igual a ¿cuánto? A 400.000, ¿no? Y ahí estaría la pregunta ya. Este fue un modelo de examen que no entra este examen este semestre para ustedes, pero es para que lo tengan ya idealizado. Y creo que un ejemplo similar igual en sus prácticos, ¿sí? Creo que con otro o varios algo era similar, que ya, si es que lo han visto. Pero hay un modelo de examen de acá, digamos, que es, digamos, pero no les va a entrar a ustedes este semestre. Yo no estoy seguro, ¿no? Si tienen dudas hasta aquí o pregunten, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, son las mismas fórmulas que aplicamos, ¿no? El coseno de phi, la reactancia inductiva, la resistencia activa, la impedancia, la misma fórmula se aplica en todo. Así que ustedes esa formulita vayan anotando en su cuaderno, en su hojita, para el examen, ¿no? Que va a ser aquí de esta semana a la próxima. ¿Ya? Más seguro. Bueno, eso me dijo una persona. Ya, entonces vayan preparándose
¿Listo? Continuamos. Ya, esta es una pregunta de examen del anterior semestre. Ya, dice, a través de una bobina de inducción con coseno de phi de 0 igual a 0,3 o un factor de potencia igual a 0,3, pasa una corriente alterna de 10 de inducción con el coseno de phi igual a 0,3, pasa una corriente alterna de 10 amperes. ¿Ya? El batímetro que mide la potencia de la bobina indica 250 watts. Determina la tensión de los bornes en la bobina, la impedancia y la resistencia activa y reactancia inductiva. Aquí nos está pidiendo 4 incógnitas esta pregunta. Esta es una pregunta clásica, o sea, que siempre entra. Ya, así que esta, anótenla, o si quieren ya ten lista ahí como les digo, con los datos y las fórmulas aplicadas. Solamente cuando les pasen la pregunta, ustedes reemplazan y ya lo hacen. ¿Sí? Entonces, vemos los datos. Aquí nos dan un coseno de phi igual a 0, esta, perdón, aquí era 3, ¿no? Escucha, copia. Una corriente de 10 amperes y una potencia activa total de 250 watts. Las incógnitas. Nos da la incógnita, ¿qué cosa? Nos dice determinar la tensión de los bornes en la bobina, dice, ¿no? Nos pide encontrar la impedancia. Esta, obviamente, que no es la impedancia, esta es la reactancia inductiva. Aquí dice, ¿no? Y reactancia inductiva, dice. Y después nos pide, ¿qué cosa? La resistencia activa. Y aquí está la impedancia, ¿no? Esas son las 4 incógnitas que nos pide. ¿Ya? Se dan cuenta que ya poco a poco va aumentando. Pues ese es lo complicado de esto, digamos, ¿no? Ya, ahora, a ustedes que cuando la pregunta diga bobina, va a decir bobina o borne, devanado, ¿no? Y cuando hable de corriente, perdón, cuando hable de amperímetro, batímetro, voltímetro, ya saben que las palabras son las mismas, ¿no? Batímetro es, por ejemplo, va a ser a la tensión, digamos, ¿no? Cuando hable, o sea, los voltímetros, por ejemplo, va a ser a los voltios, la tensión, digamos, ¿no? Entonces, ya saben que se aplica la misma símbolo, la misma letra, digamos, ¿no? La que representa, ¿ya? Este examen aquí, entonces la gráfica se la aplica de la siguiente manera. Gráfica, ahí vemos, ¿no? Solamente habla de uno, mire, que es batímetro. Nada más solo de un batímetro, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta hubiera dicho también un batímetro o un fasímetro, ¿ya? Si decía fasímetro, igual usted lo presenta por la letra B, que voy aquí, la inicial, ¿ya? Acá puede decir batímetro o fasímetro. Si dice basímetro, ya saben que representa letra B igual a tensión planapiaria, ¿no? Entonces, aquí solo hablo de uno, entonces, aquí tenemos los bordes que van a estar devanados en lo que es nuestra gráfica general que era anteriormente, donde va a pasar por acá también la corriente y la tensión, ¿no? Aquí nos piden encontrar qué cosa, la tensión o el, o el, o el coso. Después la corriente 10 amperes, la reactancia inductiva y la resistencia activa, ¿ya? Acá un error, batímetro es la potencia, ¿ya? Van a incorporar la potencia, ya van a incorporar ese error. Ahí está la gráfica entonces en general. Si esta pregunta hubiera dicho, hay el batímetro y el voltímetro, sacaríamos otro borne o corte, por decirse, y acá vendría la otra B, ¿no? Que se refería al voltímetro, y estaría interconectada o conectada acá, digamos. Entonces vamos a ver la solución para este problema, ¿ya?
La fórmula que vamos a aplicar va a ser el coseno de phi o el factor de potencia igual a la potencia activa total sobre la potencia activa. Vamos a ver también lo que es la potencia activa igual a corriente por la tensión. Vamos a ver igual lo que es la tensión igual a la corriente por la impedancia. Y por último vamos a ver la que es en este caso ya está aquí ya calculada, digamos, no sé, ya despejada, que es la resistencia activa al cuadrado igual a la impedancia al cuadrado menos la resistencia activa al cuadrado. Y la potencia total o activa va a ser igual a la resistencia activa por la corriente al cuadrado, ¿no? Esas son las formas que vamos a aplicar para el desarrollo del problema. Entonces, hallamos primero la potencia activa. Y ya tenemos, nos da un amperímetro, ¿no? Que es la potencia activa total, un amperímetro, perdón, un batímetro. Y tenemos un coseno de phi, ¿no? Como dato también. Entonces, por eso vamos a encontrar la potencia activa. Entonces, la potencia activa va a ser igual a la potencia total activa sobre el factor de potencia o el coseno de phi. Aplicando valores numéricos, me va a dar igual, que es igual a 833 voltios ampere. Ya me encontré la primera. Aunque no existe la pregunta, pero con esto no vamos a... Con esto aquí vamos a encontrar las demás incógnitas que nos pide el problema. ¿Ya? Acá dice, después vamos a hallar la tensión. Y sabemos que la tensión es igual a la potencia activa igual a la corriente por la tensión. Por eso hemos encontrado previamente la potencia activa, ¿no? Porque está en relación con la tensión. Despejando la tensión va a ser igual a la potencia activa sobre la corriente y aplicando valores numéricos del problema, 823,33 sobre 10 me va a dar igual que mi tensión va a ser igual a 83,33, en este caso igual era voltios, ¿ya? Acá dice después, ella encontró ya la potencia activa y la tensión. Ahora ya podemos encontrar la impedancia, ¿no? ¿Se acuerdan que aplicando una gráfica nos da la impedancia? La corriente alterna, que está en función de tensión, la corriente y la impedancia. Y vamos a aplicar la fórmula de arriba. Bueno, va a ser mi tensión igual a mi corriente por la impedancia. Donde va a ser impedancia, o sea, despejando mi impedancia, la Z va a ser igual a E sobre I, que va a ser 83,33 sobre 10. Y voy a tener que va a ser 8,33 ohmios, ¿no? Ya hemos encontrado la impedancia. Ahora podemos encontrar la resistencia activa. Y la resistencia activa es aplicando la fórmula que demostré, ¿no? Que era la potencia total o activa igual a la resistencia activa por la corriente al cuadrado. Aquí despejamos lo que es la resistencia activa. Me va a quedar resistencia activa igual a la potencia activa o total sobre la corriente al cuadrado, que va a ser igual a 250 sobre 10 al cuadrado. Y eso me da ¿cuánto? La resistencia activa a 2,5 ohmios. Ya, ahora encontramos la reactancia inductiva, que es la X sub L. Estoy aplicando la formulita, ¿no? La resistencia de reactancia inductiva va a ser igual a la impedancia en ohmios en relación con la reactancia activa igual en ohmios y la resistencia activa en ohmios. Y aquí va a estar el coseno de phi o el factor de potencia. Y acá, aplicando Pitágoras, va a ser igual a la impedancia al cuadrado igual a la resistencia activa al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Despejando X sub L va a ser igual a X sub L al cuadrado igual a impedancia al cuadrado menos la resistencia activa al cuadrado. Aplicando entonces la raíz cuadrada y reemplazando los datos va a ser 8,33 menos 2,5 al cuadrado. Me va a dar igual que va a ser una reactancia inductiva
de 7,94 ohmios. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta de al anterior semestre de su examen con el ingeniero. ¿Ya? Se dan cuenta que esta pregunta no estaba complicado, solamente fue aplicar las fórmulas correctas. Y si se dan cuenta, son las mismas fórmulas, miren, las mismas fórmulas, las mismas nomás. Ustedes tienen que ya ir copiando sus fórmulas para tenerlo listo y preparado. ¿Sí? Ya que el segundo parcial va a ser ejercicio, va a estar más regalado. Y si puede ser gráfica, ya saben, el segundo parcial del examen final es con dimensiones, eso no se olviden, ¿no? Con 2 cajas térmicas ya. ¿Listo? Entonces, ¿tienen dudas o preguntas? Hasta aquí sería, porque pensé que iba a tener clase a las 9.